Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video que forma parte de esta serie de testimonios que hemos estado publicando en nuestro canal de YouTube acerca del origen del Observatorio Filosófico de México. Y bueno, pues en esta ocasión contaremos con la presencia del maestro Eduardo Sarmiento, que es un filósofo fundador del observatorio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo, y bueno, pues te comento y le comento a los que nos ven que ya en un video anterior habíamos platicado con el maestro Gabriel Vargas y con el doctor Alfredo Torres sobre los orígenes del Observatorio Filosófico y las luchas que han tenido que dar a lo largo de este tiempo. Pero pues ahora en esta lógica quisiera preguntarte a ti, hace 11 años que se creó el Observatorio Filosófico de México. ¿Qué llevó a un joven como tú a formar parte de este proyecto tan interesante? Pues muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa. Un saludo al público también que nos escucha. Pues básicamente yo recuerdo eran unos años muy complicados en muchos aspectos. En el aspecto social y político, pues era un país desgarrado por una supuesta guerra contra el narcotráfico, como todo el mundo lo sabe. En el terreno educativo tampoco las cosas andaban muy bien, con estas reformas de corte neoliberal que se empezaron a implementar. Y yo, pues lo primero me pareció así de entrada, era algo muy grave pensar que en una sociedad como la que se estaba dibujando y se estaba imponiendo con esos referentes tan agresivos, se eliminara de la educación a la filosofía, a la ética, a la lógica, demasiado una ofensiva contra el pensamiento crítico. Y más que nada, yo creo que lo que me hizo acercarme a la lucha que se empezó a llevar a cabo con el observatorio, pues fue un compromiso de no aceptar que la educación pueda ser reducida y no aceptar tampoco que las futuras generaciones no tuvieran referentes humanísticos, críticos, científicos y demás. Entonces son como varias cosas, la amistad con mis profesores y mis profesoras y con colegas que fundaron el observatorio, pero también pues con una especie de, yo llamaría de compromiso con la sociedad, ¿no? Porque no me parecía correcto quedarse callado ante esta ofensiva que se empezaba a llevar contra la filosofía y las humanidades en general. Ofensiva que habrá que recordar, se extendió en todo, no solamente fue en México, fue en toda América Latina, por lo menos toda la región iberoamericana, después lo documentamos en algún momento, era la misma ofensiva. Y bueno, esto es muy grave por el tipo de educación, el tipo de ciudadanía que estaba promoviendo, los modelos, los contenidos en las asignaturas. Recuerdo también tener charlas con profesoras de nivel básico y pues también estaban muy alarmadas porque pues no era solamente un asunto de una asignatura, era un asunto de un proyecto y un modelo político acompañado de un modelo educativo con una fuerte impronta empresarial y pues muy grave que era el asunto en aquellos años. Pues básicamente yo diría que serían esos aspectos. Oye, y bueno, este compromiso que te motivó a ti a participar en esta iniciativa, eh, ¿crees tú también que fue compartida por muchos compañeros de tu generación o de generaciones subsecuentes? Es decir, dentro de los estudiantes de filosofía, ¿había también esta inquietud, este ánimo de revertir esta tendencia? Sí, lo que había mucho era, recuerdo en el 2009 principalmente, sí hubo una gran efervescencia en sectores estudiantiles también. Se organizaban algunos eventos tratando de informar, pero también había eso, había mucha desinformación y creo que esta parte fue fundamental. Primero, visibilizar el problema que muchos sectores dentro del terreno educativo ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Porque la reforma de entrada se hizo a espaldas de la comunidad, no se discutió, no es una reforma que haya sido consensuada. Y bueno, esto obviamente el profesorado que empezaba a dar clases y los sectores estudiantiles en algunos casos
pues yo creo que reaccionaron positivamente con el apoyo y con la fuerza que conlleva la unidad, y se dio un fenómeno que me parece muy interesante porque se unió en esos años, se generó la unidad entre los profesores de bachillerato de media superior y los profesores universitarios. Generalmente estos dos sectores siempre estaban como en una especie de relación ambigua, ¿no? Así como que los de bachillerato en una lógica de trabajo, con otra forma de trabajar, y los de universidad, pues sí, voy a decirlo así, aunque yo también soy universitario ahora, como una especie de élite, ¿no? De profesores privilegiados que tienen pues el conocimiento y demás. Y había como un puente, no había una conexión. Y esto me parece, fue muy interesante porque generó pues el significante vacío que se necesitaba para propiciar esta unidad entre dos sectores históricamente, pues que cada quien andaba por su camino, ¿no? Entonces, esto me parece importante, que se dio esa fuerza, ¿no? El nivel universitario y el nivel bachillerato, y además el sector estudiantil también recuerdo algunas expresiones de solidaridad y de apoyo al movimiento que estaba naciendo ahí, que era el de defensa de la filosofía. Incluso en el blog, recuerdo, las primeras semanas eran mensajes y mensajes de apoyo de estudiantes, de profesoras, de profesores, de todos los niveles, pero muy en particular bachillerato y universitario, manifestando la preocupación por lo que estaba haciendo el gobierno en aquel entonces, ¿no? Ujú. Y entonces podemos entender que una de las piezas fundamentales en esta lucha fue justamente esta capacidad que tuvo el Observatorio Filosófico, no solo de difundir esta problemática, de darla a conocer, sino también como una especie de aglutinador de estas fuerzas que en muchas ocasiones, dices tú, no tenían puntos de contacto, ¿no? Sí, yo también creo que ahí estuvo la clave. En ese primer momento, ¿no? Digamos que hasta el 2013 se mantiene esta fuerza contra estas tendencias. Obviamente después fue bajando un poco, en algunos momentos mucha gente, bueno, en el momento que se echa para atrás esta reforma, que es el triunfo histórico de los grandes triunfos del observatorio, yo creo que fue ese, el haber frenado una reforma neoliberal, que a veces no se valora como es, pero en realidad fue un trabajal de la comunidad filosófica que se juntó en el observatorio y se frenó la reforma neoliberal, ¿no? No quiere decir que se haya eliminado la tendencia o que haya cambiado todo de lleno, pero por lo menos se puso un freno ahí y se alzó la voz en algo que la comunidad filosófica no estaba acostumbrada a hacer, y era alzar la voz frente a las reformas educativas. Anteriormente sí se hacían críticas, pero siempre a nivel de seminarios, a nivel de congresos, a nivel de publicaciones, pero sesgados, ¿no? No había un objetivo claro de tener una incidencia en las políticas educativas o de frenar las políticas educativas, como en este caso era la neoliberal, y pues yo creo que eso fue muy importante y fue un acierto de la comunidad filosófica, ¿no? Porque recordemos que se aglutinaron asociaciones, coordinaciones, seminarios, estudiantes a título personal, grupos de trabajo, y no era un movimiento de una corriente filosófica, que esa es una de las cosas bien delicadas en nuestro gremio, Claro. ¿no? Por ejemplo, los marxistas y los analíticos no se hablan porque no sé qué. Esta tensión histórica entre las corrientes se guardó en el cajón del debate, no se solucionó nunca, pero por lo menos no fue un movimiento de una tendencia filosófica, sino de la filosofía en general, ¿no? Porque estábamos hablando de un modelo educativo bastante agresivo y riesgoso, yo diría, para las humanidades y el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que ese fue uno de los grandes, un buen acierto, y yo también diría, a título personal, un buen momento de unidad dentro de la comunidad filosófica. Bueno, pues en la página del Observatorio Filosófico y en el mismo canal de YouTube encontramos varias publicaciones, lo que nos indica que la labor
del observatorio va más allá de tomarle el pulso a la filosofía en nuestro país. El Observatorio Filosófico es también un organismo de investigación y de difusión del quehacer filosófico que, bueno, manifiesta su interés en reflexionar sobre los grandes problemas de la actualidad. Tenemos un trabajo tuyo titulado El 2009 al 2019, 10 años de la defensa de la filosofía en México. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre este trabajo que intuyo pudiera darnos luz acerca de todo este proceso que un poco ya nos has ido anunciando? Sí, es Ah, excelente. No, sí, básicamente esta es pues una síntesis. Traté de reunir ahí un poco la evolución del observatorio, los orígenes, los logros, y entre los logros también habrá que decir la las publicaciones, ¿no? Así que fueron saliendo a lo largo de este tiempo. Es importante decir que el tema de la relación de la filosofía y sociedad se empezó a mover. Me parece que también es uno de los aciertos que tiene el movimiento del observatorio. Se empezó a cuestionar ya de forma concreta cuál es el papel de la filosofía frente a la sociedad o en la sociedad, ¿no? O por qué la gente no entiende el quehacer filosófico, por qué se le desdeña, por qué un funcionario de buenas a primeras puede eliminarla y la sociedad quizás, si no hay una reacción fuerte de la comunidad filosófica, quizás la sociedad no entienda por qué es importante. Es decir, ¿dónde están estos canales que buscamos desde la academia hacia la sociedad? Y este es un aspecto que yo creo que se empezó a mover a partir de estas reflexiones que se hacían, de estos seminarios o reuniones que hacíamos de análisis sobre qué papel tiene la filosofía más allá de lo que se denomina la Torre de Marfil o de los muros académicos. Ya en el 2008 sale una publicación sobre la incidencia de la filosofía, que es un libro, yo diría, es de los precursores de esta discusión, que es el profesor Vargas, del doctor Torres, del doctor Beuchot y del doctor Hurtado, donde ya empiezan a cuestionarse sobre el papel de la filosofía en diferentes órdenes de la vida social, y a partir de esto empieza, yo diría, a moverse el tema, ¿no? Entonces, una de los aciertos, yo diría, que, bueno, y que aquí se muestran son estas publicaciones que van desde un análisis concreto de la situación de la enseñanza de la filosofía en la media superior, ¿no? Que es el resultado de un congreso que se hizo, que venían de diferentes estados de la República, a exponer cómo estaba enseñándose la filosofía. Otros, por ejemplo, reflexiones sobre las humanidades del propio Torres y del maestro Vargas, si la difusión de la filosofía es necesaria, ¿no? Cómo incide la filosofía en la sociedad, de este texto también de Vargas, de Bouchot, etcétera. Esto, como en la parte de publicación, me parece importante porque da respuestas ya más concretas y específicas, ¿no? Respuestas que no siempre han sido atendidas desde digámoslo, desde el espectro de las autoridades educativas, aunque se los hemos hecho llegar, no siempre se han considerado. Ese es un problema y un pendiente que tenemos todavía ahí. Pero bueno, como trabajo, ahí está eso. Y luego otra serie de acciones también importantes se mencionan aquí, por ejemplo, exposición que se hizo en el Zócalo, que se hizo en coordinación con el CEFILIBE, la Secretaría de Cultura de la ciudad, y que se montó una exposición de filósofas y filósofos de la historia de México. Este fue, creo que, importante porque es en esa feria del libro, en el Zócalo, se le da un espacio a la filosofía. Se hicieron filocafés, talleres, charlas y demás. Y bueno, lo que sucede siempre es que la siguiente secretaría pues ya no quiso seguir más el asunto y ahí quedó. Pero bueno, entonces digamos que aquí vamos mostrando un poco los esfuerzos que se han hecho, que hay que decirlo, son esfuerzos colectivos, son muchas personas que han trabajado desde sus inicios hasta los últimos años dentro del observatorio y que de una forma u otra hemos ido logrando sacudir un poco esta filosofía que se encuentra solamente en el aula, ¿no? Pues yo creo que con el librito trato de mostrar un poquito eso, cuáles son esas aportaciones, esos logros, ¿no?
que van desde la transformación perdón, frenar la famosa reforma educativa, hasta ya iniciativas concretas que permitan a la sociedad entender el valor de la filosofía, y hasta las últimas, que son ya la propuesta concreta del artículo 3º constitucional, donde se incluye a la filosofía como una asignatura obligatoria, ¿no? Entonces, digamos que es una síntesis de estos 10 años de logros, de esfuerzo colectivo, de defenderla hasta que se escriba en la Carta Magna, ¿no? Es un poquito lo que traté de hacer por ahí. Bueno, pues creo que has señalado cuestiones muy importantes y en ese sentido, pues me gustaría un poco platicar que, bueno, vemos que el observatorio, como bien has dicho tú, ha dado una incansable lucha para que la filosofía pues forme parte inclusive de la malla curricular en la educación en México. Hoy en nuestro país, como sabemos, la filosofía, pues ya lo has comentado, está incluida en el artículo 3º constitucional y también en la Ley General de Educación. Esto implicaría, a tu juicio, que las cosas están cambiando en México y que podemos hablar de una verdadera reforma educativa o de una verdadera transformación en la educación, o desde tu punto de vista, ¿en dónde estamos ubicados? Yo creo que la palabra transformación hay que cuidarla, para ver qué entendemos con transformación al sistema educativo. Creo que en una visión histórica todos los estados tienen su visión de la educación, ¿no? Porque también tienen su idea de lo que es una ciudadanía, hacia dónde van sus fuerzas productivas. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Yo creo que o sea, efectivamente es un logro, es que el artículo aparezca en el 3º constitucional. Creo que sí es un gran logro y lo voy a decir así, de la comunidad filosófica y de algunos legisladores y legisladoras en particular que han apoyado mucho al observatorio. Pero no diría que es un esfuerzo del Estado-Nación, no diría que es un esfuerzo de la Secretaría de Educación, ¿no? Que sería la que tendría que estar motivando este tipo de transformación. Creo que es un esfuerzo más de otros grupos que tienen otro tipo de conciencia sobre lo que tendría que ser o podría ser la educación en México. Entonces, esto es un aspecto importante, porque lo que sigue es lo que me parece que hay que tener mucha cautela, porque que el artículo esté escrito no es sinónimo de que se consagre, ¿no? O que el artículo se haya escrito en contraposición al espíritu neoliberal no significa tampoco, en un sentido amplio, que hablemos de una transformación al sistema educativo. Yo hablaría de transformación al sistema educativo real cuando todas las fuerzas educativas del sector educativo estén inmiscuidas en el debate, por ejemplo, sobre contenidos, sobre libros, sobre orientación, y muchos sectores que tienen que estar incluidos, y no solamente los históricamente a modo de una instancia educativa, ¿no? Entonces, creo que la educación sigue estando en la que ejerce el Estado, sigue estando todavía pendiente una democratización del ámbito del terreno educativo en términos reales. Porque en términos de planteamientos, por ejemplo, vamos a decirlo así, de la malla curricular, pues uno encuentra cosas muy bellas, ¿no? Pero también hay muchas contradicciones que no se atienden. Por ejemplo, la educación Milpalta no está atendida realmente, hay muchas contradicciones al modelo. Bueno, eso se tiene que hacer una discusión real con los profesores y las profesoras de Milpalta, de Xochimilco, ¿no? Es decir, con los actores incluidos. Y aquí también, y jalando agua al terreno de las humanidades, yo tampoco he visto un debate serio por parte de la institución para debatir el 3º constitucional con universitarios de humanidades, ni con profesorado de media superior, en este caso, y mucho menos con el sector que está en la básica, ¿no? Creo que todavía estamos en una especie de pañales, yo diría. O sea, se escribe la ley, pero no se generan las condiciones, o hasta hoy no las hemos visto, condiciones reales de posibilidad para que el artículo haga realmente, ejerce el espíritu científico, humanístico, multicultural que dice tener, o que está escrito, ¿no? Ahora, esto es importante, por lo menos que esté escrito,
porque esto obliga a las autoridades a cumplirlo. Y eso, bueno, digamos, eso sí es, hay que también, sí se tiene que celebrar, pero sin echar todas las campanas al vuelo. Y el otro aspecto, para hablar de una orientación, creo que tendríamos que poner la atención en la orientación del modelo completo, ¿no? Si sigue siendo un modelo solamente, digámoslo así, con una construcción vertical, si sigue siendo solamente un modelo que responde todavía más a esa impronta empresarial, a un lenguaje cargado a la productividad, a la lógica del valor de uso y valor de cambio nada más, en detrimento de los saberes, si realmente está posibilitando un saber integral, las humanidades, la ciencia, las artes, o sigue movilizando al estudiantado a que se perciban estas áreas como improductivas, como inservibles, ¿no? Y por consiguiente, carreras que ni siquiera habría que estudiar, ¿no? Entonces, hay que ver siempre, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de una transformación a la educación. Se habla de reforma, sí, pero hay que atender ya la realidad concreta para poder decir hacia dónde está el modelo educativo, qué límites tiene, qué fallas tiene y qué aciertos tiene, ¿no? O sea, creo que nadie negaría el acierto de escribir que la filosofía esté en el tercero. Creo que eso no se discute. Me parece que la discusión en un segundo plano, en el cómo y qué voluntad existe, porque el cómo también se ha dicho mucho. Hay mucha gente diciendo el cómo, pero de la voluntad política, por lo menos hasta ahorita donde yo veo, esa ya es opinión personal, no del observatorio, para mí no hay voluntad política por mover el modelo educativo, porque hay pandemia, por lo que sea, por lo que sea, porque hay pandemia, porque ya se hizo el modelo, porque los tiempos legislativos no permiten lucir un modelo a largo aliento como ese que implicaría una renovación a fondo estructural, un modelo robusto, realmente democrático, que propicie el gusto por el saber, por el conocimiento, y no solamente que repita las premisas neoliberales del utilitarismo, de lo útil, del proyecto, etcétera, 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 ¿no? Yo diría, ese punto yo lo dejaría en la mesa. Fíjate, ahorita que te escucho platicar sobre todo esto, no sé si has tenido la oportunidad de darte una zambutida ahí en este proyecto que se impulsó por parte del Estado mexicano, particularmente de la Secretaría de Educación, para pues subsanar la carencia educativa dada la situación de la pandemia. Y este proyecto justamente es Aprende en Casa. Entonces, ahora que he tenido la oportunidad de familiarizarme con los contenidos, nos encontramos videos pues bastante complicados, por decirlo de alguna manera, porque justamente están haciendo videos que muchas veces no corresponden, es decir, los contenidos no corresponden ni al lenguaje ni a la comprensión de los pequeños. Hay unos videos que se llaman Aprendiendo a Amar a México, ¿no? Y estos videos de Aprendiendo a Amar a México, en realidad pareciera que lo que quieren decir es aprendan a odiar a México, porque los contenidos son tan densos, son a veces refritos, ¿no? De programas que se hicieron para otro, destinados para otro público, ¿no? Entonces, podemos encontrar videos de Cristina Pacheco, podemos encontrar videos de La Ruta del Sabor, podemos encontrar videos de la cronista de la ciudad, Ángeles González Gamio, que bueno, a mí me parece que son videos rescatables y muy interesantes, pero que no van enfocados para los estudiantes de primaria. Entonces, en realidad, pues lo que se está produciendo me parece que es en sentido contrario, ¿no? Hoy mismo en la conferencia mañanera el presidente afirmaba que estamos viviendo un cambio radical en la educación en México y que como nunca se ha dado un giro hacia el humanismo y hacia la enseñanza de la ética y de las tradiciones y a recuperar justamente este amor por México, pero pues nos estamos dando cuenta que estamos ante muchos retos, ¿no? Y se tendrá que trabajar arduamente en verdaderamente plantear
una educación, como tú has señalado, que tenga todas estas características, ¿no? Que sea inclusiva, que sea multicultural, que atienda los problemas de la discriminación, en fin, que sea humanista, que sea científica, que sea crítica, etcétera, ¿no? Y bueno, justamente en esta dinámica, pues, ¿qué retos, pues, observarías tú que enfrentará el Observatorio Filosófico de México en el futuro próximo? ¿Y cuáles serán los retos de la educación y de la filosofía en esta situación, en este México que estamos viviendo? Pues mira, antes de responderte esto último, me gustaría agregarte algo. Creo que también Claro, hay una como en esto de la educación a distancia, en tiempos de pandemia, algo que se ha señalado mucho, no solamente desde posturas desde el observatorio, sino desde otros sectores que estudian a la educación, es esta idea de la confusión entre capacitar y formar, ¿no? Que ese ha sido uno de los grandes problemas que enfrentamos durante casi ya todo este año, ¿no? Ya vamos a cumplir un año prácticamente, el 28 será el primer anuncio, el 28 de febrero creo, o 26, y para marzo ya estábamos anunciando el cese de clases, ¿no? Y era para después de Semana Santa y aquí seguimos todavía. Bueno, con todo lo que ya venimos, lo que quiero decir es que a veces como que se confunden cosas porque dicen, se capacitaron los profesores dando por hecho que tener televisión o que tener computadora o que tener un teléfono inteligente es suficiente, ¿no? Y se les olvidó la formación real, ¿no? Es decir, cómo nos estamos formando en la actualidad, aunque yo sepa usar la plataforma, quizás no tengo la formación para transmitir conocimientos, por un lado. Y por otro lado, cómo enfrentamos fenómenos como la violencia que se disparó, ¿no? El caso de las mujeres ha sido, creo que el más evidente, ¿no? Que puso a la luz lo que ya sabíamos, pero que las instancias no atendían, ¿no? Bueno, ahí está un fenómeno muy grave que la educación, no más por usar los aparatos, en realidad ese es pues una torpeza política, yo diría, ¿no? El hecho de que den por hecho que un profesor, por tener la televisión o la computadora, con esto es suficiente, pues además de que es excluyente, genera un modelo excluyente, porque no todos tienen acceso, ¿no? Además de ello, no están formando en términos profundos, ¿no? A un profesorado que esté listo para responder a las situaciones que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, se atiende más al contenido, ¿no? Se atiende más al dato, a que se cumple y se transmite el dato, ¿no? Al reporte semanal o quincenal del profesorado, y además que se parte de algo muy grave, que esto es muy típico del modelo paternalista educativo, ¿no? Es decir, la sospecha contra el profesorado, ¿no? Y esta denuncia que sí se ha hecho pública de los profesores, hemos denunciado una y otra vez la sobrecarga de trabajo, de informes, eso habla de una sospecha y de un desdén hacia la labor del magisterio por tenerlo controlado, si me permiten decirlo con Foucault, parece más eso, medidas de control, que ellos llaman para que los profesores flojos no se pasen, bueno, eso es una falsa generalización, ¿no? Y tendríamos entonces que estar poniendo el dedo en las metodologías adecuadas para enfrentar una pandemia y no esta obsesión de propiciar y acabar el curso por acabarlo, porque los chicos ya ahorita ya están de bachillerato, por lo menos que conozco, y algo de secundaria, los chicos ya no quieren saber nada, ¿no? Los que tienen acceso, habrá que pensar los que ni siquiera tienen acceso, que también es un número grande, ¿no? En fin, son problemas que quedan ahí en la lista social que no se solucionan con un llamamiento nacionalista a la educación de los años 50, ¿no? Creo que es ya hay que superar esas visiones. Finalmente, bueno, los retos del observatorio, pues yo creo que son muchos en la medida en que las aguas van cambiando. Yo creo que a mí me gusta pensar en la ampliación de una agenda del observatorio y el vínculo con otros sectores, ¿no? La integración del trabajo de defensa de las humanidades. Esto creo que debe permanecer, la voz crítica desde el sector académico,
hacia las instancias educativas, hacia, como decían en la UNESCO, ¿no? Y como decía, no, era la Declaración de París, ¿no? Denunciar ahí donde no se enseña y donde se enseña, propiciar y mejoramiento de la educación de las humanidades, ¿no? En este caso hablamos de la filosofía. Creo que ese es un aspecto, un compromiso que no debe renunciar el observatorio, levantar siempre la voz crítica y también propiciar una agenda más robusta con otros sectores. Estoy pensando, por ejemplo, como la ciencia, el sector científico, que a veces el sector científico ha mostrado el apoyo hacia el movimiento del observatorio, pero apoyo moral, pero me refiero a crear una agenda educativa política. Creo que todavía estamos empezando a trabajar un poco esta parte, todavía le falta darle forma y también sumar sectores en el trabajo de la divulgación y de la difusión. Creo que son aspectos importantes. No que el observatorio se encargue de eso, sino propiciar en las instancias, por ejemplo, tipo universidades y escuelas y colegios, que se difunda el trabajo que hacen los académicos, tanto como también los sectores estudiantiles, ¿no? Creo que eso es algo que me parece importante. Pendiente o reto será la intervención real y concreta en las decisiones amplias del terreno educativo, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos, se tiene que trabajar todavía muchas cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que serían un poquito esas ideas. Bueno, pues sin lugar a dudas, todas estas, esta agenda que propones se debe retomar por parte del observatorio y en general por todas las comunidades, ¿no? No solamente de las humanidades, sino de las ciencias y de las artes y los defensores de derechos humanos, etcétera. Debería ser un trabajo bastante amplio y coordinado que de alguna manera pues vayan apuntalando una nueva manera de construir la educación en México, ¿no? Bueno, pues para despedirnos, algo más que quisieras agregar que haya quedado en el tintero. Pues en el tintero siempre hay muchas cosas, ¿no? Por suerte. Sí. Comentar o compartir pues, mi experiencia en el observatorio, más allá de los logros y de los pendientes que hay. A título personal, pues yo me he mantenido en estos años, además por la congruencia, pero también porque demuestra que la filosofía tiene muchas formas de cultivarse, ¿no? La filosofía tiene muchas formas de hacerse, no solamente en la parte rigurosa de investigación, que también nos dedicamos a ella, sino también a otras formas de pensar la filosofía. Y creo que la filosofía nos ayuda a integrar una sociedad mucho más abierta, más dialógica, a pensar racionalmente y a generar comunidad. A mí si algo me quedo del observatorio a título personal es el trabajo en comunidad, que no ha sido vertical, que no ha sido impositivo, que no ha sido por obligación, sino que ha sido por gusto. Y quienes han estado en el observatorio, quienes en algún momento estuvieron y pues ya salieron, lo que sea, lo han hecho siempre por gusto, ¿no? Entonces, creo que el disfrutar también el estudio de la filosofía y su defensa, también hay que disfrutarlo en el sentido que se hace un trabajo comunitario. Y es un trabajo que rompe con esta lógica de la autoridad, ¿no? Y tratamos siempre de implicarnos en una relación dialógica donde todos proponen, todas proponen, donde frenamos si alguien no quiere, es decir, siempre esta parte me parece que es muy filosófica, ¿no? El rescatar la vida filosófica en una cosa tan cotidiana como sería la defensa de la filosofía, ¿no? Yo me quedaría un poquito con esa enseñanza, la vida comunitaria en el trabajo de difusión y defensa de la filosofía. Pues justamente en el ánimo de esta labor comunitaria y de difusión es que el Observatorio Filosófico de México ha tenido la iniciativa de abrir este canal de YouTube como una manera también de empezar a difundir todos estos quehaceres que ustedes han llevado a cabo a lo largo de estos 11 años y bueno, ir sentando precedente y dando testimonio
de todas aquellas luchas y de todas estas experiencias que se han tenido a cabo a lo largo de este tiempo. Pues te agradecemos muchísimo tu participación, tu testimonio de cómo viviste tú la lucha del observatorio desde un inicio, cuáles son los retos a los que se enfrenta y esta historia que nos has ido narrando de manera muy fresca, muy amena, ¿no? Para que los que no tuvimos o no tuvieron la oportunidad de conocer desde sus inicios este trabajo, pues vayan conociéndose y sobre todo que quede el testimonio y la huella para futuras generaciones de lo que se ha estado haciendo para defender la filosofía y difundir el quehacer filosófico que se desarrolla en México, ¿no? Pues te agradecemos mucho tu participación y bueno, pues invitamos a todo el público, a todos nuestros suscriptores, a todos los que puedan ver este video, a que consulten los demás videos que estamos generando en el canal de YouTube del Observatorio Filosófico y también va a aparecer una liga en donde ustedes podrán ver los otros videos de las demás entrevistas que estamos haciendo acerca de estos testimonios que están dando los fundadores del Observatorio Filosófico de México. Bueno, pues palabras de despedida, Eduardo, por favor. Pues muchas gracias y pues gracias al público y también me sumo a la invitación. Creo que lo más importante sería que las nuevas generaciones se sumen a estas actividades, estos trabajos de divulgación, que son muchos, que hay muchas formas de divulgar, de difundir y de aprender también, aprender y desaprender, como dicen por ahí. Entonces, mi invitación también sería a que las estudiantas y los estudiantes se sumen a estas labores y a trabajar pues, hombro a hombro, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación y pues un saludo muy cariñoso para todas y para todos los que nos escuchan. Pues saludo para todos y nos quedamos con esa tarea de aprender y desaprender. Bueno, pues nos vemos para la próxima, les agradecemos mucho y estén al pendiente, suscríbanse a nuestro canal y denle like. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.